carretera Bogotá-Girardot estaba casi desierta a esa hora de la noche. Los faros del camión iluminaban la vía mojada, reflejando la espesa niebla que se acumulaba en las curvas cerradas. Luis, un conductor con más de 20 años recorriendo la ruta, sintió un escalofrío cuando llegó al kilómetro 90, justo en la zona donde estaba la formación rocosa conocida como la Nariz del Diablo. Luis nunca había sido creyente de lo paranormal, pero todos los transportadores conocían las historias. Autos que se apagaban sin razón, sombras que cruzaban la carretera, gritos en la madrugada. Él siempre lo atribuyó a la fatiga y sugestión, pero esa noche algo cambió. Justo al pasar por la roca, sintió un golpe seco en la parte trasera del camión, como si algo se hubiera lanzado contra el vehículo. ¡Diablos!, dijo sujetando el volante con fuerza. Redujo la velocidad y miró por el espejo lateral. No vio nada, pero el camión comenzó a perder potencia. El motor rugió, tosiendo como si estuviera ahogándose. El tablero parpadeó y el velocímetro descendió de 80 a 50 kilómetros, luego a 30. Algo no estaba bien. Luis, como pudo, estacionó su camión en la orilla, encendió las luces de emergencia y salió con una linterna en la mano. Caminó hacia la parte trasera del camión y vio lo que parecía una mancha oscura en la carrocería. Al ver, era una gran huella, una marca de manos ennegrecida y alargada, como si algo se hubiera sujetado al camión con desesperación. Sintió cómo el frío lo invadía hasta los huesos y rápidamente se giró, apuntando la linterna a la carretera, y entonces lo vio. A unos 10 metros, una figura estaba de pie en medio de la vía. Era alta, delgada, vestida con algo harapiento. No se movía y no respiraba. No parecía ser humana. Luis sintió que el pecho le martillaba con fuerza. Se subió al camión, giró la llave y pisó el acelerador. Pero entonces el motor no respondió. El ser comenzó a caminar hacia él. Parecía no tener rostro, solo una hendidura oscura donde deberían estar sus ojos. Luis gritó y la radio del camión se encendió sola. ¿Nos ves?, dijo una voz distorsionada. Entonces la luz del camión parpadeó y se apagó todo. A la mañana siguiente encontraron el camión estacionado a un costado de la carretera. El motor estaba intacto y no parecía haber signos de accidentes ni forcejeo, pero Luis había desaparecido, y lo más extraño era que la radio del camión seguía encendida, reproduciendo una voz baja, como si alguien estuviera al otro lado de la línea. El periodista Martín se encontraba en su pequeño apartamento en Bogotá cuando recibió una llamada. Necesitamos que cubras un caso en la vía Bogotá-Girardot. ¿Otro accidente? Sí, una desaparición de un camionero llamado Luis. Martín suspiró, porque sabía que no era la primera vez que investigaba incidentes en estas carreteras. Aceptó el encargo sin muchas expectativas y salió esa misma noche hacia la zona del incidente. Cuando llegó al kilómetro 90, encontró a algunos policías aún en el lugar. La Nariz del Diablo se alzaba en la oscuridad como una silueta amenazante. No es la primera vez que pasa algo raro aquí, dijo un oficial mientras le mostraba las fotos del camión abandonado. ¿Crees en las historias?, preguntó Martín con escepticismo. El policía lo miró con seriedad. Mire, yo no soy supersticioso, pero hay algo aquí que no quiere que pasemos. Martín mostró una leve sonrisa y tomó algunas fotos. Fue entonces cuando vio las luces en la niebla. Pequeños destellos blancos titilaban en la carretera, como si fueran ojos observándolo desde la oscuridad. Entonces, sin previo aviso, la radio de su auto se encendió sola. ¿Nos ves?, era la misma voz distorsionada. Martín se acercó y apagó la radio de inmediato.
pero la voz seguía. Tú también estás marcado. Basta, respondió con un grito fuerte, y entonces las luces de la niebla se desvanecieron, y en el retrovisor, por un segundo, Martín creyó ver una figura de pie en medio de la carretera. Y en medio de su investigación, Martín decidió entrevistar a otros conductores que habían tenido experiencias en la zona. Uno de ellos, un taxista llamado Pedro, le contó algo interesante. Hace unos años subió una pasajera cerca de la nariz del diablo. Era una mujer joven, iba vestida de blanco. Le pregunté hacia dónde iba y me respondió con una voz temblorosa: voy a casa. Martín preguntó: ¿y qué tiene de raro? Pedro lo miró fijamente y le respondió: joven, cuando miré por el espejo retrovisor, la mujer ya no estaba. Otro testimonio de un camionero llamado Javier lo dejó aún más perturbado. Una vez vi a un niño en la vía, me hizo señas para que me detuviera. Me estacioné y fui a buscarlo, pero cuando me acerqué, el niño no tenía cara y solo le escuché una risa diabólica. Martín, viéndolo fijamente, no sabía qué pensar, pero una cosa era segura: había algo en la nariz del diablo que no quería ser olvidado. Martín pasó la noche en un motel cercano. Se sentía inquieto. Los testimonios que había escuchado eran aterradores, pero aún no tenía pruebas concretas. A la mañana siguiente decidió seguir investigando. Se reunió con Andrea, la conductora que aseguraba haber vivido algo espantoso en esa parte de la carretera. Era casi medianoche. Iba sola por la vía cuando vi a un hombre haciendo señales para que me detuviera. ¿Cómo era?, preguntó Martín. Alto, delgado, parecía un viajero. Llevaba un abrigo viejo y su cara estaba pálida. Me pidió que lo llevara hasta Girardot. Lo dejé subir y en el trayecto no hablamos mucho. Pero unos kilómetros después sentí un escalofrío. Miré mi retrovisor y el asiento trasero estaba vacío. Martín sintió un nudo en el estómago y le preguntó: ¿y el hombre? A lo que Andrea lo miró con ojos llenos de miedo y le respondió: el hombre apareció en el asiento al lado mío. Frené de golpe y me giré rápidamente para observarlo, pero al ver había desaparecido. Pero lo peor fue después, cuando llegué a mi destino. Mi teléfono tenía un mensaje de voz. Al escucharlo, sabía que era él, diciéndome gracias. Martín, al escuchar cada historia, sentía que su incredulidad desaparecía. Algo estaba pasando en la nariz del diablo, y él estaba cada vez más cerca de descubrirlo. A la noche siguiente, Martín decidió hacer algo arriesgado: conducir por la zona de la nariz del diablo y ver si experimentaba algo en carne propia. A la medianoche, encendió su auto y tomó carretera. El camino estaba desierto, solo su auto y la inmensa oscuridad. Las luces de repente empezaron a parpadear. Martín sintió un escalofrío y el aire dentro del auto se volvió helado. La radio se encendió sola y escuchó algo aterrador: ya puedes vernos. Como pudo, se aferró al volante, miró por el retrovisor y entonces lo vio. En el asiento trasero se encontraba una sombra delgada y sin rostro. Martín gritó y giró bruscamente el volante, haciendo que el auto se saliera de la carretera y se detuvo en seco. En ese momento se escuchó algo en la radio: no debiste venir. Abrió rápido la puerta y salió corriendo. La carretera estaba en completo silencio, pero a su alrededor, en la oscuridad, decenas de ojos brillaban en la niebla, y todos lo observaban. Martín no podía ignorarlo más. Había algo en la nariz del diablo, algo que no pertenecía a este mundo. Con el tiempo,
Siguió investigando y encontró unos archivos antiguos. Encontró un dato muy escalofriante. Décadas atrás, durante la construcción de la carretera en 1942, decenas de obreros fallecieron en accidentes misteriosos. Algunos fueron sepultados por derrumbes, otros cayeron en los abismos cercanos. Pero lo peor fue un caso en particular. Un grupo de trabajadores desapareció en medio de la obra. Con el tiempo, no encontraron sus cuerpos y solo una cosa quedó en el sitio. Una radio que seguía transmitiendo una extraña estática. Los espectros de la nariz del diablo eran aquellos fantasmas que nunca se pudieron ir. Y ahora lo habían marcado a él. Con el tiempo, Martín comenzó a tener pesadillas. Soñaba con la carretera y con los desaparecidos. Veía a los obreros atrapados bajo tierra gritando sin voz. Veía a los conductores que jamás regresaron. Y en cada sueño se veía a sí mismo dentro de la carretera, con la radio sonando de fondo. Un día recibió un mensaje anónimo. Era un video grabado en la carretera. Mostraba a Luis, el camionero desaparecido. Pero lo extraño era que el video era reciente. Luis seguía ahí atrapado en algún lugar de la carretera. Entonces Martín entendió que no solo eran fantasmas, eran personas atrapadas en un tiempo que no avanzaba, y él podía ser el siguiente. Entonces decidió ir una última vez a la nariz del diablo. Si quería respuestas, debería enfrentarlas. Así que llevó una radio antigua y la encendió en medio de la carretera. Al principio solo había estática, pero luego escuchó algo. ¿Estás aquí? A lo que Martín preguntó, ¿quién eres? La voz se distorsionó un poco más. No quién, ¿qué? Él solo sintió un peso en el pecho y volvió a preguntar, ¿qué quieres? La respuesta lo dejó aún más pensativo y aterrado. Queremos más. Y a los pocos segundos la radio explotó. Y Martín supo que había cruzado una línea de la que no podía regresar. De inmediato intentó marcharse de este lugar, pero no importaba cuánto manejara, siempre regresaba al mismo punto. Sentía que la carretera se repetía como un bucle infinito, y la radio de un momento para otro se encendió. Eres uno de nosotros. Desesperado, Martín gritó y giró el volante con fuerza, pero la carretera no tenía final. Entonces entendió la verdad. No investigó la historia, se convirtió en parte de ella. Días después, un conductor encontró un auto abandonado a la nariz del diablo. El vehículo estaba intacto, pero no había señales de Martín. Solo un detalle inquietante. La radio del auto seguía encendida y en la frecuencia perdida una voz decía algo sin cesar. No debí venir, no debí venir, no debí venir. La historia de Martín se sumó a la leyenda de la carretera, y quienes transitan por el kilómetro 90 aún dicen que, en algunas noches, pueden escuchar su voz en la radio, pidiendo ayuda desde un lugar que jamás podrá escapar, justo debajo de la nariz del diablo. Buenas noches y descansen.